Ingeniero, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias. Muy amable por estar con nosotros en este espacio. Entonces, podemos iniciar, Inge. Sí, sí, claro, ya puedes Ok, iniciar, Pablo. perfecto. Entonces, voy a empezar a compartir la presentación. ¿La estamos viendo? ¿Me confirman, por favor? Pablo, yo no la veo. Bueno, permítame un momento. Ahora sí. Ahora sí. Sí, Pablo, en ese momento ya la estoy viendo. Ok, bueno. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, el tema, como lo ha dicho el ingeniero Pedro, es sobre los riesgos emergentes en la seguridad y salud en el trabajo. Y para ello vamos a recordar un poco entonces a qué es lo que nosotros venimos acostumbrados, es lo que hemos gestionado durante toda esta historia pues de la seguridad y salud en el trabajo. Y es que lo hemos gestionado a través de una metodología últimamente que se llama la GTC 45, la Guía Técnica Colombiana 45 para la identificación de peligros y valoración de los riesgos. Entonces ahí empezamos a entender, recordemos lo que riesgos es una cosa y peligros es otra cosa. Un peligro es una situación de daño potencial y un riesgo la probabilidad de que ello ocurra. En ese orden de ideas, entonces, como siempre hemos valorado esas condiciones que aparecen en esa guía técnica, que básicamente son 7 condiciones: las condiciones biológicas, las condiciones químicas, las condiciones físicas, las condiciones biomecánicas, psicosociales, las condiciones de seguridad, las condiciones de fenómenos naturales. Esas 7 condiciones efectivamente siguen siendo muy importantes y muy trascendentales. De hecho, toda nuestra seguridad en el trabajo parte de esas condiciones. Hoy en día, y bajo aspectos tan importantes como la globalización que vivimos, todo el tiempo estamos expuestos a nuevas tecnologías, a nuevas situaciones, a muchos cambios que hacen que nuestras metodologías deban ser ajustadas un poco, por lo menos que las identifiquemos, y a eso se le conoce entonces como los riesgos emergentes. Para poder definir qué es un riesgo emergente es cualquiera de aquellas situaciones que hemos hablado que aún no han sido clasificadas. Entonces empecemos por eso. Todavía ni siquiera podemos ubicarlas en alguna de esas 7 categorías que ya venimos hablando en el marco de una guía técnica colombiana GTC 45, pero que peor aún, que ni siquiera las podemos clasificar, pero tampoco sabemos cuál es la magnitud de sus consecuencias, ni lo que ellas podrían generar, tanto a la empresa en condiciones locativas como al ser humano en sus componentes físicos. Y lo difícil entonces es que es muy complicado precisamente a esto poder darle una evaluación muy concreta, porque el desconocimiento de esas consecuencias reales hace que los mecanismos de control todavía sean mucho más inciertos. Entonces aparece el concepto de riesgos emergentes. Y allí una norma se aproxima mucho precisamente a poder identificar e intervenir, y básicamente que es la ISO 31050 del 2023, que habla de la gestión de los riesgos y que entrega directrices para la gestión de un riesgo emergente para mejorar la resiliencia en las empresas. Resiliencia, perdón. Es así entonces como ya empezamos a tener unas herramientas importantes que nos ayudan a poder identificar todas aquellas situaciones emergentes que se presentan al interior de las organizaciones. Hoy estamos viviendo unas, voy a hablar muy globalmente, muy generalmente, una de ellas que hace parte hoy todavía de los titulares en todas las noticias, y es el tema de los aranceles. Estos aranceles que hoy están hablando en todo el mundo, pues nos están generando cambio a nivel de las organizaciones. Y son esos cambios que hoy debemos de tener en cuenta. Ejemplo, nosotros a partir de marzo fue definido ya el aumento de aranceles para un producto que consumimos notablemente en las organizaciones, y es la compra de elementos de protección personal. Elementos que en su gran mayoría nos llegan de Estados Unidos, básicamente por sus procesos de calidad, pero también por sus certificaciones.
Recordar que nosotros tenemos ante todo una normatividad nacional que permite, que dice en gran parte de su articulado que debemos de comprar elementos certificados. Y tenemos unos entes certificadores, entre ellos la ANSI americana, el Instituto de Normalización americano, que nos permite tener productos de esa calidad y son los que consumimos para dar toda nuestra protección al trabajador. Pues bien, estos productos van a subir, ya subieron en el mercado, lo que va a hacer que nuestros gerentes y nuestros dueños de organizaciones no vayan a poder comprar dichos elementos con la misma intensidad. Por lo tanto, hay que empezar a diseñar estrategias para mejorar su uso, para mejorar su mantenimiento y su vida útil, pero también ir pensando en qué otro tipo de tecnologías podríamos empezar a implementar, qué otro tipo de proveedores podríamos estar empezando a buscar, o qué iniciativas económicas al interior de la organización podríamos empezar a tener en cuenta. Hay sectores económicos que se diferencian, que se destacan por este tipo de iniciativas. Voy a hablar de uno que conozco muy particularmente, que es el sector de la caña de azúcar, sector primario agrícola de la economía. Los guantes que se utilizan en este tipo de actividad económica son guantes fabricados por asociaciones de madres cabezas de familia, a quienes se les enseña y se les entrega equipos básicos de troqueles, máquinas de corte y en fin, para que manejen estas pieles que han salido de los procesos industriales por sus procesos de calidad y que sirven para la elaboración de estos elementos de protección. Estos elementos, aunque su palabra certificada no la tiene, porque difícilmente van a poder adquirir un sello de este tipo, pero hoy en día podría darnos una solución muy asertiva para lo que estamos tratando de incursionar con estos nuevos retos de los riesgos emergentes. Otro ejemplo de ellos es la economía, que a partir de los aranceles, pues nuestra economía en su gran mayoría se moviliza a través de barcos, y estos a través de canales. Entonces aparece otra gran polémica hoy en día que tenemos y que nos afecta y que nos afectará durante los próximos años, y es la impotencia que ya tiene hoy en día el Canal de Panamá, porque no tenemos la cantidad de agua suficiente para llenar las esclusas bajo unos procesos que nunca se calcularon que se terminaran y hoy es un limitante total. Por lo tanto, aparecen unos países centroamericanos con unas propuestas innovadoras de canales para hacer frente o hacerle competencia a este Canal de Panamá. Y entre ellos, pues también aparecemos nosotros con una propuesta muy interesante llamada el Canal del Chocó. Este canal, que es esta lineecita rojita que ven aquí, pues Colombia también tiene un potencial muy alto para poder llegar a hacer un proyecto de esa magnitud. Pero tenemos también otras condiciones importantes que hoy afectan o cambian o obligan a que las organizaciones puedan mirar, no de la misma manera, sino tener un enfoque mucho más integrador. Es la migración. Tenemos un proceso de migración de nuestros compatriotas venezolanos, hoy en día hacia Colombia, en mayor parte, porque gran parte de lo que fue Sudamérica, luego se devolvieron y otra vez están terminando nuevamente en nuestro país. Pero esa población que hoy hace parte de nuestra fuerza laboral, pues esa población viene con otros hábitos, costumbres, con otro tipo de alimentación que están influyendo notablemente en los procesos industriales. Procesos como, volvemos a un ejemplo del sector agrícola, procesos forestales que antes tenían una mano de obra muy especializada en la actividad forestal, pero que hoy esa mano de obra se está viendo permeada también por otros tipos de culturas, lo que modifica los hábitos alimenticios, lo que modifica los comportamientos, lo que modifica aquellas condiciones de riesgo frente a patologías psicosociales. Como lo ven, cualquiera de estas situaciones globalizadas hoy en día nos están afectando de manera directa o indirecta en los procesos. Otro ejemplo de ellos es las guerras. Hoy en día tenemos dos procesos de guerras que llevan ya bastante tiempo, uno el de Rusia y Ucrania, que ha completado un tiempo pues considerable sin que se defina. Estamos a la espera que por fin haya un tratado para esta paz en esta región, y es la guerra que lidera en este momento Israel con sus 5 o 6 enemigos potenciales que lo atacan y se atacan todo el tiempo, pero que también nos perjudica, porque resulta que Israel es uno de los
mayores proveedores de tecnología para el sector agrícola. Y esa tecnología que nosotros hoy estamos reclamando tanto, esa exposición de los trabajadores a la fumigación de cultivos, a la exposición a sustancias químicas peligrosas, que ya se podrían hacer con drones, que se podrían hacer con otro tipo de tecnologías, pues bien, estas tecnologías vienen de allí, vienen también de incentivos o de iniciativas en elementos de protección personal especializados, cascos inteligentes, protección visual inteligente, que llega de los procesos que ellos ya han tenido de investigación en dichos países. Ni hablar del impacto del tema ambiental, que hoy también nos está afectando demasiado. Es así entonces como estos riesgos emergentes entonces van a ser parte de nuestras matrices de peligros y riesgos, teniendo en cuenta que, primero, como lo dije anteriormente, son imprevisibles, son inciertos, son complejos y cambiantes. Hoy es un tema, mañana quizás será otro. Surgen de tendencias globales y son provocados por el hombre y la naturaleza. Bajo estas condiciones, entonces, estos riesgos emergentes en este momento los estamos recibiendo de la globalización, básicamente, de la innovación técnica y de las nuevas tecnologías. Aquellas tecnologías que hoy nos favorecen para procesos industriales nos llevan a reflexionar frente a la identificación de esos nuevos procesos y los riesgos que está generando esa tecnología al interior de la empresa. Si los quisiéramos clasificar por grandes grupos para tener el mismo idioma, de lo que hablamos al inicio de la GTC 45, pues podríamos ubicarlos en estos grandes 4 grupos que ya existen: los químicos, los biológicos y los físicos. ¿Por qué los químicos? Porque aquellas tecnologías o aquellas innovaciones globalizadas pues están basadas básicamente en nuevos productos, en nuevos componentes o en nuevas materias primas, básicamente con sustancias que aún son desconocidas para nosotros. Biológicos porque aquellas tecnologías también provocan rezagos, porque también provocan el cambio, la combinación de culturas que traen consigo exposiciones diferentes, microorganismos, medicamentos, en fin. Psicológicos que afectan hoy una forma contractual, una forma, nosotros no estábamos preparados en su momento para la pandemia en un trabajo virtual, hoy ya lo vemos como parte de nuestras vidas. Existe una legislación para ello, ¿cierto? Existen 3 componentes hoy en día: el teletrabajo, el trabajo virtual y el trabajo remoto, todos 3 legislados, pero que tendríamos que saber utilizar cada figura de ellas según el componente o las acciones que la organización quiera desarrollar. Pero que estas situaciones de contratación laboral, de las metodologías de trabajo, trae consigo nuevos retos. Hoy estamos hablando ya no de estrés, sino de tecnoestrés. O sea, todas las condiciones que se generan a partir del contacto directo con estas tecnologías que a veces nos agobian, que a veces nos favorecen, pero que de acuerdo a esa, se llama ciclo de vida, que estemos en el momento de la producción, nos vamos a adaptar más fácilmente a ella o no. Y los físicos, básicamente porque todas estas tecnologías están generando riesgos presenciales de manera directa. Yo daba un ejemplo el día de ayer también en una conferencia, y es que estaba tratando de buscar una herramienta agrícola que necesito, una herramienta que se llama cortacetos, ¿cierto? Es para básicamente podar como un jardín, para darle forma a un cerco, pero entonces ya aparece que a la pulidora le puedo adaptar una cuchilla o una espada de motosierra, pero que también le puedo adaptar una sierra circular y queda como una máquina de carpintería. Entonces, cuando usted ve que a un solo equipo hoy en día, para el cual formamos a los trabajadores a ese equipo, le hicimos listas de verificación y chequeo, le montamos un estándar para manejo de una pulidora, montamos procesos de inspección de seguridad para esa pulidora, conocemos cómo funciona esa pulidora, ya no tenemos que pensar en una pulidora, sino en la pulidora más la motosierra más la sierra cortadora. Y ni hablar de los taladros que vienen con una cantidad de funciones. Entonces, imagínense nosotros desde la salud ocupacional desarrollando mecanismos de control para poder formar a ese trabajador
en esa máquina tan sencilla que la modifica en 5 minutos. En 5 minutos cambia de un riesgo a otro. Totalmente fácil, rápido, pero que no estamos preparados para ello. Y que para cada una de esas herramientas que he nombrado, tanto para la pulidora, existen unos elementos de protección certificados, identificados para ello, pero que cuando cambio a una configuración de motosierra, pues los elementos son otros. Entonces gastaría más tiempo quitándome y poniéndome que haciendo la tarea. Ese tipo de retos son los que en este momento nos estamos enfrentando y es necesario que las organizaciones empiecen a valorarlos para verificar sus mecanismos de control. La semana pasada me causó mucha impresión esta noticia. Esto es en una empresa minera de Perú. Esta imagen la saqué de la prensa, del periódico, de las noticias, y esta es una volqueta, de esas volquetas de gran tamaño y volumen que se utilizan en la minería a cielo abierto, y este vehículo que fue aplastado era el del gerente, con el gerente a bordo de la empresa. O sea, la máquina aplastó al gerente, falleció el gerente, el conductor quedó herido y otras personas sufrieron lesiones considerables. Entonces usted dice, bueno, si eso es el gerente, que conoce lo que compró, que sabe las bondades de ese equipo, que fue el que acompañó esas mesas directivas en la creación de procedimientos de seguridad, que fue quien se certificó con estándares internacionales para poder vender sus productos. ¿Qué vamos a poder decir de los trabajadores? ¿Qué le vamos a poder exigir? Entonces, ¿qué tipo de organización es esta? No es una organización de entrada que yo pueda decir, aquí hay una política de salud ocupacional, si es que el gerente ha violado la normatividad, si desde la cabeza estamos viendo esto en este accidente, vamos a recordar qué es lo que se necesitaba para poder tener un espacio seguro de trabajo. Los choques de civilizaciones también causan, lo estábamos hablando ahora al inicio, cuando hablamos de la migración, y es que ese choque de generaciones y de civilizaciones y de culturas genera para nosotros también una cantidad de desafíos en los riesgos, porque las personas, según su cultura, pueden ver el riesgo de una manera o lo pueden ver de otra. Recordar que todos nosotros culturalmente tenemos unos imaginarios y vemos esos imaginarios de acuerdo a esa base por la cual hemos sido fundamentados. Pero esa globalización y todos aquellos productos que nos llegan, que compramos básicamente por plataformas y seguramente aquí todos han hecho una compra por Temu o por Chain. Todos esos productos que hoy nos llegan cada vez más rápido, recordar que hace meses atrás cuando usted hacía una compra en una plataforma, pues primero era muy complicado, ¿cierto? De hecho no era abierto para nuestros países. Usted podía comprarlo por Amazon, pero estando en Estados Unidos, pero no lo podías comprar acá. Ya ese tema ha cambiado, o sea, nos globalizamos totalmente en la compra de insumos y en la comercialización. Y pedíamos los productos y tardaban 3 o 4 meses. Ya usted pide los productos y en 15 o 8 días está llegando el contenedor a puerto y está listo en la puerta de su casa. Pero cuando uno logra ver un poco más de la fabricación de esos productos, hoy nos estamos enfrentando a un tema de las grandes marcas, con las réplicas, pero también con el cuestionamiento a las mismas porque producen en países bajo unos modelos de producción totalmente en violación de derechos humanos. Ese tipo de tecnologías que nos están llegando, habría que mirar un poco más allá, si cuentan con certificaciones, si tienen fichas técnicas, si tenemos mecanismos intrínsecos de seguridad que vengan con la máquina, porque cada uno de esos elementos nos va a servir para poder implementar nuestros mecanismos de control. Si fue diseñada para personas diestras o siniestras, si fue diseñada para personas altas, de baja estatura, si fue diseñado para qué tipo de perfiles esas máquinas están siendo diseñadas, esos implementos, esa ropa, todo lo que estamos comprando hoy tiene un impacto. Es muy importante por lo menos tener en cuenta de dónde llegan y a qué impacto estamos generando esa afectación. La robótica avanzada nos favorece notablemente la salud ocupacional, lo dije, tenemos elementos de protección tecnificados, ya no tenemos que ingresar a una persona a un espacio confinado para ver si tiene deficiencia de aire o no,
Pues mandamos un equipo tipo robot o podemos mandar unos muestreos mucho más tecnológicos, podemos ingresar a una mina ya con unos detectores de gases y de oxígeno en tiempo real. No tenemos que esperar que un higienista llegue con un equipo de bombeo, pueda hacer un análisis con un equipo, mirar los resultados y después de un tiempo decir sí, sí pueden ingresar. Pero al rato cambió la atmósfera y volvemos a la misma condición. Ese tipo de tecnologías globalizadas también se llaman riesgos emergentes. Y a ese tipo de riesgos emergentes hay que empezarles a dar intervención, gestión, porque la robótica, así tiene sus bondades, también representa un desafío para nosotros. Aquí he tomado esta imagen que me pareció muy interesante. Lo que está en azul es lo que podemos considerar como un riesgo y lo que está en habano es lo que podemos considerar como una oportunidad. Aquí, por ejemplo, las inteligencias artificiales en cuanto a la seguridad, llamémoslo el uso de elementos de protección personal, que lo llamamos así, pues nos favorece, es una gran oportunidad porque va a evitar la ocurrencia de accidentes. Pero en cuanto a la estructura social, al riesgo psicosocial, al clima organizacional, pues este tipo de tecnologías está generando ya patologías asociadas al estrés, problemas de comunicación y conflictos interpersonales. Pero también favorece la calidad de la cooperación. La transformación del empleo, obviamente, está generando aquí que nuestras personas se están descalificando, descualificando. Cada vez más nos estamos quedando más cortos. Hoy al mediodía veía la noticia que en China ya es ley que los chicos, los niños desde las cortas edades en sus colegios están aprendiendo ya inteligencia artificial por ley, por norma, pero adicionalmente programación. Desde la primaria, desde sus inicios, nosotros pues imagínate, apenas estamos entendiendo qué es la inteligencia artificial. Y así sucesivamente, cada uno de estos componentes tendría unas ventajas, pero también unas oportunidades frente a esta globalización. La robótica avanzada también tiene aquí sus fortalezas y debilidades. Prevenir la seguridad, perdón, generaría mucho más seguridad, reducción de los riesgos como algo muy positivo, pero también tendría riesgos importantes como un retraso de un sistema en un proceso de producción, incertidumbre frente al cambio, desempleo, estrés, agotamiento. Hay muchísimas otras condiciones frente a lo psicosocial, frente a lo físico y el organizativo, que estas tecnologías hoy nos están llevando a que hagamos intervención. A eso se le conoce como los riesgos emergentes. Estos son algunos ejemplos, unas imágenes que he tomado de algunos procesos en los cuales tenemos oportunidades y tenemos desafíos. En cada una de estas situaciones vamos a encontrar como ese componente de lo bueno y lo malo que tendría la aplicación de estas tecnologías en este tipo de condiciones. Evidentemente hay unas áreas más prioritarias a hacer estos procesos, hay unas áreas que les llega la tecnología de manera más directa, unos procesos importantes, como el trabajo en las plataformas digitales. Ellos están permeados de tecnología todo el tiempo, están permeados de riesgos emergentes por montones. La automatización de tareas, aquellas empresas o industrias que automatizan permanentemente, también están llamadas a hacer unas matrices especiales de riesgos emergentes. El trabajo a distancia o el trabajo híbrido es un trabajo que requiere el uso de muchas tecnologías, la gestión mediante las inteligencias artificiales y los sistemas digitales inteligentes son algunas de las áreas prioritarias que debemos empezar a trabajar. Estos riesgos emergentes que ya conozcamos, estadísticas, cifras o que se estén presentando patologías asociadas, básicamente están en condiciones osteomusculares y condiciones psicosociales como consecuencias. Aquí tenemos algunos ejemplos de aquellas condiciones o consecuencias que están generando la exposición a este tipo de riesgos que todavía no tenemos procesos de control. Pablo, disculpa un momento. Señor. Juan José López tiene la mano levantada. Juan José, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Maestro, una pregunta. Digamos que me llama mucho la atención que toques el tema, por ejemplo, de Temu, de todas estas plataformas digitales que vienen atacando también la economía de todos los países de una manera pues bastante agresiva, tomando como base
una producción poco sana que se realiza en gran parte en lugares en donde no se tienen en cuenta valores humanos, derechos humanos, condiciones dignas de trabajo. ¿De qué manera una empresa podría prepararse para combatir ese tipo digamos, de ataque económico, o eso debería hacerlo como tal un ente gubernamental y tomar unas medidas que determinen en qué condiciones debería llegar el producto, por así decirlo? Nosotros hoy en día, yo lo voy a hablar desde el marco de la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Y lo voy a hablar desde el marco de la seguridad y del marco de lo personal, bajo el concepto que uno adquiere productos de ese tipo. Por más que he intentado, créeme, yo lo he intentado, si acaso lo he intentado 2 o 3 veces, comprar productos. Por más que he querido, he comprado el primero, o sea, no me llenó todas las expectativas, totalmente un desacierto. Vuelvo y caigo nuevamente, vuelvo otra vez a pasarme lo mismo y hago la tercera prueba y digo, definitivamente esto no es, o sea, por ningún lado. Yo no sé a quién le ha ido bien frente a, me imagino que temas de ropa, tenis, zapatos, calzado. Yo estoy hablando básicamente porque soy muy gomoso de este tema de elementos de protección personal o de mecanismos de control en seguridad. No, no es así. Es importante el tema de las certificaciones, que un producto te llegue con el cumplimiento de una normatividad. Y este tipo de productos no lo cumplen en ningún momento, ni siquiera unas gafas de seguridad, ni siquiera unos lentes bajo una ANSI 787.1, ni siquiera ese tipo de productos se está cumpliendo. Entonces, si usted me pregunta qué debemos hacer nosotros, es muy sencillo. Si vamos a trabajar con este tipo de plataformas para adquirir elementos de seguridad, por favor, certificaciones. Es lo que yo les insisto y les pediría. Segundo, pruebas. Es que aquí tenemos que probar. Si usted llama, voy a dar un ejemplo, voy a decir una marca en particular. Si usted llama hoy a un proveedor de 3M a que te venda elementos de protección personal respiratorios, te llevan los elementos, te los ponen a prueba, te ponen los elementos tipo gases o velitas de incienso para ver si tú estás oliendo un gas, para saber si tiene filtros. Si compras unas gafas de seguridad cuya característica principal es que sea antiempañante, ese proveedor te lleva las gafas, te lleva una hornilla, te calienta un componente, te pone a que salga vapor y tú te pones de frente a ese vapor a ver si te empañan las gafas. Tú estás teniendo una prueba del producto. En este caso, usted no tiene ninguna prueba. Y estoy hablando de una marca muy reconocida que es 3M, pero nosotros tenemos aquí proveedores en la región muy buenos, muy buenos, que venden elementos de muy buena calidad. Hasta en el mismo Home Center, usted por lo menos vas y las ves. Tú vas y ves las gafas, mira las normas, si es certificado o no, la podrías destapar, la podrías tocar. Pero este tipo de productos en estos componentes de seguridad, pues es realmente un salto al vacío el que uno podría tener con ellos. Yo no lo recomiendo, lo estoy diciendo en el aspecto de seguridad, no del trabajo. Frente a la pregunta que me haces, ¿qué podríamos hacer? Simplemente cumplimiento de norma. No sé si respondo a tu pregunta. No, profe, digamos que yo lo veo más como un riesgo económico, tanto como para las empresas en esa competencia, como para el gobierno. Entonces, pues es más como yéndome por ese lado, no tanto de la seguridad de los productos de la certificación, porque pues ya sabemos que si la condición en la que se producen son malos, pues en la gran parte creo que también los productos van a tener como tal como esa característica, no van a cumplir con ciertas especificaciones. Pero ¿de qué manera se puede como combatir ese tipo de mercado tan agresivo para una empresa pequeña, mediana, grande, que esté, digamos, situada en Colombia? Y si de pronto eh, unas normativas legales, gubernamentales, que apoyen como tal la producción local y desestimen este tipo de prácticas, pueden ayudar a combatir esas prácticas. No sé si de Yo, pronto me hago entender. es la protección de la empresa ya comercialmente frente a esta competencia tan agresiva y tan globalizada.
Yo me atrevo a decir algo y cada día me convenzo un poco más de esto. Voy a hacerle muchísima publicidad a nuestras especializaciones y maestrías. Los sistemas integrados de gestión es un buen camino, porque cuando usted se certifica, usted adquiere una certificación de este tipo, usted se prepara para llevar a la empresa a estos niveles de calidad, de procesos ambientales seguros, de procesos de seguridad mediante una ISO 45001 también claros, usted está preparado para competir en un mercado. Es que no todas las personas queremos productos de mala calidad. O sea, no todas las personas buscamos productos porque sean económicos. Nosotros, por lo menos en mi caso, busco productos que sean económicos, pero que sean de buena calidad. ¿Y eso qué lo garantiza? Y no sé si aquí tengo personas que han estado en clase conmigo, yo les digo, mercar para mí es un arte, y es un arte porque cuando yo inicio en el supermercado, lo primero que busco son aquellas marcas que tienen algún tipo de sello, o sea, por ISO calidad, o sea, por ambiental, o sea, por seguridad en el trabajo. Si tienen las tres, ese es mi producto perfecto. Yo que estoy garantizando en esa compra, que estoy comprando algo que realmente es bueno, que no generó daños al medio ambiente y que fue hecho con seguridad. A eso me refiero, es lo que yo podría decir de frente a cómo proteger a estas empresas en esta globalización. Creo que alguien iba a hacer otra pregunta o participar. Profe, muchas gracias. Bueno, aquí muy amable. Continuamos entonces. Estábamos por acá, en estas dos diapositivas, y empezamos aquí con las consecuencias que tendrían aquellos tipos de elementos o de riesgos emergentes, básicamente por trastornos musculoesqueléticos y también les dije por la exposición a condiciones de riesgo psicosocial. Importante entonces a tener en cuenta en la evaluación de los riesgos emergentes. Lo primero, cantidad de trabajadores expuestos al riesgo. Así como cuando en la higiene industrial te dicen qué es lo más importante para identificar la higiene. Primero, nivel del contaminante. Segundo, tiempo de exposición. Y tercero, susceptibilidad individual. Acá es algo muy similar. ¿Qué es necesario tener en cuenta cuando se hace una evaluación de riesgos emergentes? Primero, número de trabajadores expuestos. Segundo, el tiempo de exposición a dichos riesgos. Tercero, ¿cuál es el impacto negativo real sobre el trabajador? Recordar que desde el inicio dije que un riesgo emergente aún desconocemos muchas sus consecuencias. Por esa razón es importante tener los impactos negativos. Todavía no estamos ni siquiera trabajando en consecuencia, en impactos negativos sobre el trabajador. Y por último, la probabilidad de que ocurra el evento. Como lo ven, la metodología sigue siendo muy similar a la que ya venimos manejando, pero también es importante que en esa identificación se cuente con un buen monitoreo y un buen proceso de evaluación. Monitorear es hacer seguimiento y evaluar es buscar la metodología de poderlo medir. Puede ser subjetiva o puede ser mediante equipos de medición, si es posible. Tener un conocimiento profundo del mercado y de la industria. Creo que aquí complemento la pregunta que hacías. Importante para nuestros procesos es que conozcamos la industria, conozcamos nuestros rivales, digámoslo así, nuestra competencia en el mercado, cómo lo están haciendo y cuál es su cadena de suministro. Esto nos facilitaría no meter las patas, entre comillas, frente a un tipo de químico que no debemos comprar, porque ya hay ensayos de otras industrias, otras empresas, con los cuales han generado muchísimas consecuencias en los trabajadores. Considerar y revisar listas de riesgos emergentes presentes por expertos en la industria. Pensar y discutir con las áreas. Algo muy importante, estas decisiones de seguimiento y monitoreo no son del área de salud ocupacional solamente, son de los trabajadores en compañía de salud ocupacional, en compañía de los supervisores. Todos estamos involucrados en este posible análisis y diagnóstico. Y realizar análisis de posibles escenarios, o sea, básicamente simulacros de lo que podría pasar si manejamos o no un elemento como estos. Una metodología que nos sirve mucho y nos aplica es la metodología PESTEL. Esta metodología muy utilizada también es el punto de partida en la ISO 45001, en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta ISO plantea como punto de partida el contexto de la organización.
Pero para poder tener ese contexto de la organización es necesario aplicar una metodología, el método Pestel. Y básicamente es analizar esa organización desde los aspectos políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales. Básicamente es muy parecido a una matriz DOFA, donde podamos identificar todas estas condiciones para la buena toma de decisiones. Así veríamos esta organización y esto es lo que afecta o amenaza a esta organización, que podríamos analizarlo en una metodología PEST. Esa gestión de los riesgos emergentes, entonces, que ya dijimos lo importante a tener en cuenta, tiempo de exposición, número de expuestos, cuáles podrían ser sus posibles consecuencias, debemos de identificar los peligros y riesgos, evaluar o valorar. Y ojo con la evaluación y valoración, que aquí es donde cambia un poco de las metodologías que ya traemos. En la evaluación y valoración vamos a tener en cuenta 6 aspectos. El primero, involucrar a los grupos de interés con los riesgos emergentes. Segundo, debatir sobre los riesgos emergentes y los motores asociados. Calcular la probabilidad y el impacto de los riesgos emergentes y tratar los escenarios y revisar su probabilidad del impacto, básicamente simulacros. Desarrollar propuestas para los riesgos emergentes y acordar acciones y dirección en el proceso. Después de tener clara esa valoración bajo estos 6 aspectos que los hayamos tenido en cuenta, podemos establecer mecanismos de control y luego posibles monitoreos. 4 pasos que son muy importantes en la identificación de estos riesgos. Pero aparte de la metodología PESTEL, que nos permite tener un contexto de la organización bajo esos componentes políticos, legales, económicos, ambientales y demás, también tenemos otras metodologías que lo complementarían. Métodos de análisis de riesgos, como ¿qué pasaría si? Como el análisis preliminar de riesgo, o análisis de trabajo por oficio, o análisis de trabajo seguro, o 5 porqués, o listas de chequeo. Son metodologías que se enseñan precisamente más exhaustivas para poder hacer una muy buena identificación de peligros, en este caso de riesgos emergentes. Hay 2 componentes adicionales, uno que es la investigación. Yo ratifico muchísimo el tema de la investigación en salud ocupacional. No es muy común que en las empresas se realice investigación en seguridad y salud en el trabajo. No es muy común. Es más común, obviamente, en la academia, donde se desarrollan pues, los procesos académicos, pero las empresas tienen una gran ventaja y es que cuentan con los procesos, cuentan con la información, la están generando, la están viviendo. Yo recalco mucho la necesidad de hacer investigación al interior de las organizaciones. Son ellos los llamados a estos procesos de mejoramiento continuo a través de la investigación. Y utilizar herramientas tecnológicas para la gestión del riesgo. Tenemos APPs, si ya hablamos de la inteligencia artificial, pues hagamos uso de la misma para poder hacer de manera tecnológica la identificación de estos peligros y riesgos. Y lo ponemos a nivel de una ISO, pues aquí nos serviría la ISO 31000, que esta ISO, que es la gestión de riesgos, tiene unos componentes importantes que no podemos dejar perder. Y voy a quedarme en 2 de ellos, bueno, básicamente en 3 de ellos, me voy a quedar aquí. Y es que esa gestión debe ser muy adaptativa. 2, que debe ser inclusiva y que debe ser dinámica. Pero que ante todo fortalezca los factores humanos y culturales. Quiere decir que las organizaciones están llamadas a abordar la seguridad y salud en el trabajo desde un enfoque de salud pública. Tenemos un enfoque laboral que hoy en día lo desarrollamos, mire, nos hemos preparado para hacer salud ocupacional. Nosotros sabemos de riesgos, sabemos de intervención, hacemos la tarea juiciosos, pero también es necesario que esas acciones se miren o se aborden también, que no se pierdan de vista el enfoque social y el enfoque público, porque hay normatividad pública que también nos afecta. Si aquí hablamos de riesgo psicosocial en lo laboral, resolución 2346 del 2008 y las que las han modificado posteriormente o actualizado, pues desde el enfoque público hablamos de la Política Nacional de Salud Mental.
Y es a ese enfoque público también que tenemos que apuntarle y no podemos dejar perder de vista. Eso como un solo ejemplo. Si miramos el tema de sustancias químicas, nos pasa igual. Ley 55 del 93, desde el marco de lo laboral, manejo seguro de sustancias químicas en las organizaciones. Tenemos un decreto ley que regula el sistema globalmente armonizado y las demás que han surgido después desde lo laboral que empiezan a regular el tema de químicos. Pero si lo miramos desde el marco de salud pública, pues también tenemos normatividad que debemos de cumplir, básicamente desde los planes decenales de salud pública, donde se obliga a los entes territoriales a hacer intervención de las sustancias químicas en sus regiones, básicamente con un proceso de identificación, asesoría y acompañamiento. Como lo ven, todo tiende a unirse, todo tiende a articularse. Nosotros no podemos trabajar desarticulados. Y eso tiene algo en común, y es que cuando hablamos del bienestar de los trabajadores, cuando se determina la salud de un trabajador, existen 4 momentos importantes en esta articulación. El primero de ellos es el ambiente de trabajo, que es el que hacemos desde la seguridad y salud en el trabajo. Básicamente ahí está la intervención de riesgo mecánico, físico, químico, biológico, ergonómico, pero también desde las prácticas relacionadas con la salud, el comportamiento del individuo, los estilos de vida saludable que necesitamos de ese trabajador, cómo se alimenta, qué hábitos tiene, fuma, bebe, qué tenemos que hacer en sus prácticas sociales para que él, a través de su ambiente de trabajo, se vea beneficiado y no por el contrario, estemos perjudicando a ese trabajador. Pero también los factores sociales, como las condiciones sanitarias en las que él vive, cómo es su contratación, cómo son las condiciones de empleo, mire, vuelve y juega, cómo es el componente de equidad de género, etnia, diversidad y demás. Mire que aquí tenemos unos componentes sociales que hacen parte de los determinantes de la salud de ese trabajador. Y por último, el acceso a los servicios de salud. Básicamente, si tiene servicio en tu EPS, hoy tenemos toda una problemática asociada con la atención en salud, y esa problemática asociada con la atención en salud ya debería estar categorizada como un posible riesgo emergente. No tenemos cómo atender a nuestros trabajadores, no les están dando medicamentos a los trabajadores, y de esa manera, ¿cómo vamos a pensar que ellos, cuando se enfrenten al ambiente de trabajo, cuando tengan sus prácticas relacionadas con la salud o cuando con sus factores sociales, pretendamos que su condición de salud sea totalmente integrada? Esto quiere decir entonces que si hablamos de riesgos emergentes, hay que tener en cuenta entonces esos componentes que ya la ISO 31000 nos está diciendo, con un enfoque de diversidad y de inclusión, y que también en esos 4 componentes del bienestar hay que tenerlos en cuenta en los aspectos sociales. Entonces aparece nuevamente esta categoría de la diversidad que se debe tener en cuenta en las organizaciones. Y es que ya lo vivimos. Ya tenemos entonces a un Ministerio del Trabajo muy preparado, haciendo visitas a las organizaciones y pidiéndole, ya no, venga, muéstreme la matriz de peligros y riesgos, sino muéstreme la matriz de peligros y riesgos, pero con enfoque de inclusión. Ya no te está diciendo, muéstreme sus baterías de riesgo psicosocial, sino que muéstreme sus baterías de riesgo, pero muéstreme sus acciones también con enfoque de diversidad e inclusión. Y eso ya es un tema social que nosotros tenemos que empezar a vincular en las organizaciones. Entonces hablamos de diversidad, hablamos de equidad y hablamos de inclusión. Esos 3 componentes debemos de tenerlos en cuenta hoy en día, no como factores de riesgos, ojo, no estoy diciendo que estos 3 componentes sean un riesgo. Es una condición importante a tener en cuenta cuando se estén valorando dichos riesgos emergentes. Así como hablamos de las violencias basadas en género en una normatividad nacional de tipo social, hablamos de una perspectiva de género desde lo laboral. Y es así como hoy se materializa. ¿Cómo se materializa esto en lo laboral? A través del acoso. El acoso laboral. Entonces tenemos comités de convivencia hoy en día que están encargados de la solución y resolución de conflictos
al interior de la organización, pero que dichos conflictos ya tienen un enfoque de género, porque en ese conflicto existe la perspectiva de género. Posiblemente ese conflicto lleve a una violencia basada en género. Entonces estamos uniendo un enfoque laboral con un componente social, que es necesario que adaptemos las organizaciones para poder enfrentarnos a los riesgos emergentes. Es así, entonces, me voy a saltar estas dos porque quiero hacer la conclusión, y es que cuando hablamos de los riesgos emergentes, no importa la metodología que quieran aplicar, no importa si es una ISO 31000, si es una metodología PESTEL, si es una GTC 45 adaptada, si es una servilleta escrita donde podamos definir cuáles son los principales riesgos que aún no tenemos contemplados en esas matrices y que se podrían catalogar como riesgos emergentes, no importa cómo sea. Lo importante es que podamos hacer el ejercicio de identificarlos, plantearnos cuáles podrían ser los expuestos a esos riesgos, luego plantear las posibles consecuencias que van a tener y por lo tanto atrevernos a promulgar, a promover mecanismos de control. Hay que hacerlo. Estamos dejando pasar una cantidad de situaciones en las organizaciones y no estamos haciendo todavía mecanismos de control. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto. Ingeniero Pedro, ¿está todavía? Bueno, Pablo, parece que no hay preguntas, ¿sí? De nuevo, profe, dime. ¿Sí? Pedro, profe Pablo, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenas Qué noches. gusto saludarlo. Profe, Edwin, llegué. Muy bien, gracias, profe. Profe, llegué un poquito tarde, pero más sin embargo, pues mi pregunta es muy concisa. Todos los tamaños de organización deben contemplar los riesgos emergentes, pues una pequeña empresa de 10, o depende del proceso, definitivamente, depende de los procesos pues que opere. Edwin, hasta donde vamos, todos tenemos afectación por la globalización. Todos tenemos afectaciones por las nuevas tecnologías. A todos nos está llegando algo nuevo día a día, a todos. Así sea el último celular. Eso hace parte de nuevas tecnologías. Como conclusión le puedo decir, todas las organizaciones deberían estar pensando hoy en la identificación de los riesgos emergentes. Ok, profe, gracias. ¿De pronto alguna otra pregunta? ¿Listo? Perfecto, Pablo. Entonces, muchísimas gracias. Estén muy bien. Muchísimas gracias. Agradecerte por el espacio, sí, y a todos ustedes los agradecemos por su asistencia. Sabemos que estas horas son complejas, pero gracias a todos, sí, y les deseo un feliz fin de semana que parece que va a ser largo, y desde la Facultad de Ciencias Empresariales, la UTP y los programas de calidad, la mejor de las suertes, y nos vemos Dios mediante el próximo 8 con otra conferencia en esta metodología de webinares gratuitos. Feliz noche a todos. Muchísimas gracias, feliz noche. Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias, profe Pedro. Muchas gracias, Lina, muchas gracias a todos, muchas gracias, Pablo, reitero el agradecimiento. Con gusto, profe. Hasta luego.